Bienvenidos a una historia que desafía los límites de la crueldad humana y nos adentra en las profundidades más oscuras de lo que un ser humano puede llegar a ser cuando abraza completamente su naturaleza más primitiva y sanguinaria. Hoy, vamos a conocer la vida de Fran Oislo Leiney, un hombre cuyo nombre se convirtió en sinónimo de terror absoluto en todo el Caribe, y cuyas atrocidades eran tan extremas que incluso otros piratas lo consideraban demasiado salvaje para su... Fran Oislo Leiney nació como Jean David Now, aproximadamente en 1630, en Les Sables d'Olonne, Francia, de donde derivaría posteriormente su temido nombre, pirata. Su infancia transcurrió en una de las regiones más pobres de la Francia rural, donde la violencia doméstica, la brutalidad social y la lucha desesperada por la supervivencia eran aspectos cotidianos de la existencia. Desde temprana edad, Fran Ois fue testigo y víctima de una violencia que marcaría para siempre su comprensión de las relaciones humanas y del poder a los registros parroquiales de su pueblo natal. Pintan el retrato de una familia destrozada por la pobreza extrema y la violencia sistemática. El padre de Fran Ois era conocido por episodios de ira descontrolada que incluían violencia física extrema contra su esposa e hijos. Estos episodios no eran simplemente castigos disciplinarios, sino explosiones de sadismo que dejaban marcas permanentes, tanto físicas como psicológicas, en toda la familia. Cuando Fran Ois tenía aproximadamente 15 años, fue vendido como sirviente contratado a un plantador de la Española, en el Caribe. Esta transacción, común en la época para familias desesperadamente pobres, significaba años de trabajo forzado en condiciones que apenas diferían de la esclavitud. El viaje hacia las Indias Occidentales, en las bodegas infectas de un barco de transporte, fue la primera experiencia de Fran Ois con la crueldad institucionalizada que caracterizaría el resto de su vida. En la plantación donde Fran Ois fue asignado, estaba dirigida por un francés llamado Monsieur Dubois, un hombre cuya reputación de crueldad era conocida incluso en una sociedad colonial acostumbrada a la violencia extrema. Dubois había desarrollado técnicas específicas de castigo que iban mucho más allá de lo que las leyes coloniales permitían, incluyendo mutilaciones, marcados con hierro caliente, y torturas prolongadas que buscaban quebrar completamente el espíritu de sus trabajadores. Fran Ois fue sometido a estos tratamientos durante más de 5 años, experimentando niveles de brutalidad que habrían destruido a la mayoría de los seres humanos. Pero en lugar de quebrarse, algo fundamental se transformó en su psique. Los testimonios de otros sirvientes que sobrevivieron a la plantación describen cómo Fran Ois comenzó a mostrar una fascinación inquietante por la violencia que se ejercía contra él y contra otros durante los castigos más severos. Fran Ois no gritaba ni suplicaba como hacían otros trabajadores. En cambio, observaba cuidadosamente las técnicas que Dubois utilizaba, memorizando métodos de tortura, estudiando las reacciones de las víctimas y aparentemente aprendiendo lecciones que aplicaría más tarde con intereses multiplicados. Esta transformación de víctima en estudiante de la crueldad marcó el inicio de lo que se convertiría en una carrera de violencia sin paralelos en la historia de la piratería. Cuando Fran Ois finalmente completó su servicio contratado, en 1660, no regresó a Francia como hacían la mayoría de los sirvientes liberados. En cambio, se dirigió a Tortuga, la isla que se había convertido en el refugio principal de piratas, bucaneros y marginados de toda Europa. Tortuga era un lugar donde la violencia extrema era no solo tolerada sino valorada, donde los hombres más brutales podían encontrar oportunidades limitadas únicamente por su imaginación y su disposición a cometer atrocidades. Su primera experiencia como pirata fue bajo el comando de Pierre Legrand, uno de los capitanes más respetados de Tortuga. Pero Fran Ois rápidamente se distinguió no por su habilidad náutica o su valor en combate, sino por su disposición a cometer actos que incluso piratas endurecidos encontraban perturbadores. Durante su primer ataque a un galeón español, Fran Ois no se conformó con simplemente matar a los defensores. Comenzó a mutilar los cuerpos, a experimentar con diferentes formas de causar dolor, y a demostrar una creatividad sádica que alarmó incluso a sus compañeros criminales. La reputación de Fran Oislo Leiney
comenzó a extenderse por todo el Caribe, cuando empezó a desarrollar técnicas de interrogatorio que combinaban tortura física extrema con elementos que solo pueden describirse como canibalismo ritual. Sus métodos no buscaban simplemente obtener información sobre tesoros o rutas comerciales. Parecían diseñados para satisfacer una necesidad psicológica profunda de infligir el máximo sufrimiento posible a sus víctimas. A los testimonios de los marineros que escaparon de sus ataques describen escenas que desafían la comprensión racional. Fran Ois había desarrollado un ritual específico para interrogar a capitanes españoles capturados. Comenzaba cortando pequeñas porciones de carne de las extremidades de sus víctimas, no para matarlos rápidamente, sino para prolongar su agonía mientras las consumía delante de ellos. Este acto no era impulsivo, era una ceremonia calculada diseñada para quebrar completamente la resistencia psicológica de cualquiera que fuera testigo. Pero el aspecto más perturbador de estas técnicas era la aparente satisfacción genuina que Fran Ois experimentaba durante su ejecución. Los testimonios describen cómo sus ojos se iluminaban durante estos rituales, cómo su respiración se aceleraba, y cómo parecía entrar en un estado alterado de conciencia que combinaba éxtasis sexual con una satisfacción casi espiritual. Para Francois, la tortura y el canibalismo no eran simplemente herramientas, eran experiencias profundamente placenteras, que satisfacían necesidades que la violencia convencional no podía alcanzar. En su técnica más documentada y aterradora, involucraba la extracción de corazones de víctimas aún vivas. Fran Ois había perfeccionado un método para abrir el pecho de un prisionero, de manera que pudiera extraer el corazón, mientras la víctima permanecía consciente el mayor tiempo posible. Los testimonios describen cómo mordía estos corazones, mientras aún latían, aparentemente creyendo que esto le transfería la fuerza y el coraje de sus víctimas. Esta práctica no era un acto impulsivo de violencia extrema. Fran Ois la había ritualizado completamente, desarrollando ceremonias específicas que incluían invocaciones a entidades sobrenaturales y la participación forzada de otros miembros de su tripulación. Estos rituales servían múltiples propósitos. Aterrorizaban a las víctimas futuras, establecían su dominancia absoluta sobre su tripulación y aparentemente satisfacían necesidades psicológicas que solo él comprendía completamente. La tripulación de Fran Ois Eleolonais estaba compuesta por hombres que habían sido rechazados por otros capitanes piratas por ser demasiado violentos o inestables. Incluso en esta compañía de criminales extremos, Fran Ois mantenía su autoridad, mediante demostraciones regulares de sadismo que superaban cualquier cosa que sus subordinados pudieran imaginar. No era suficiente ser más fuerte o más hábil, tenía que ser consistentemente más sádico que cualquier persona en su tripulación. En los métodos que Fran Ois utilizaba para mantener disciplina a bordo de su barco, incluían castigos que iban mucho más allá de lo que incluso las armadas más brutales consideraban aceptable. Marineros que cuestionaban sus órdenes o mostraban cualquier signo de insubordinación eran sometidos a torturas que podían durar días, diseñadas no solo para castigar al individuo, sino para aterrorizar al resto de la tripulación. Estos castigos incluían mutilaciones progresivas, privación sensorial extrema y técnicas de dolor que Fran Ois había perfeccionado a través de años de experimentación. Su fama de canibalismo se extendió cuando comenzó a consumir partes de prisioneros españoles, no solo durante interrogatorios, sino como parte de comidas regulares a bordo de su barco. Los testimonios de marineros que escaparon de su tripulación describen escenas donde Fran Ois servía carne humana junto con alimentos convencionales, obligando a su tripulación a participar en estos banquetes caníbales como prueba de lealtad y complicidad. Estas comidas no eran simplemente actos de violencia extrema, eran ceremonias de vinculación que convertían a cada miembro de la tripulación en cómplice de atrocidades que los separaban permanentemente del mundo civilizado. Una vez que un hombre había participado en el canibalismo ritual de Fran Ois, no podía regresar a una vida normal, estaba irrevocablemente atado a la tripulación y a su capitán sádico. Fran Ois también desarrolló técnicas específicas para maximizar el terror psicológico de sus ataques. Sus asaltos a pueblos costeros
no buscaban simplemente obtener tesoros. Eran espectáculos de horror diseñados para crear traumas colectivos que se transmitirían a través de generaciones. Sus métodos incluían torturas públicas masivas, profanación de lugares religiosos y la creación de exhibiciones macabras, utilizando los cuerpos de sus víctimas, durante el saqueo de Maracaibo en 1666. Fran Ois demostró la evolución completa de sus técnicas de terror. No se conformó con capturar la ciudad y extraer su riqueza. Transformó toda la experiencia en un festival prolongado de sadismo que duró varias semanas. Los testimonios de sobrevivientes describen escenas que parecen sacadas de las más oscuras fantasías del infierno, torturas masivas, canibalismo público y la transformación sistemática de una comunidad próspera en un campo de horror. Sus técnicas de interrogatorio durante el saqueo de Maracaibo revelaron nuevos niveles de creatividad sádica. Fran Ois había desarrollado métodos para prolongar la agonía de sus víctimas durante días, manteniéndolas conscientes y receptivas al dolor, mientras extraía información sobre tesoros escondidos y rutas comerciales. Estos métodos incluían la amputación progresiva de extremidades, la aplicación controlada de fuego a partes sensibles del cuerpo y técnicas de asfixia parcial que llevaban a las víctimas al borde de la muerte antes de revivirlas para continuar la tortura. Pero tal vez el aspecto más perturbador de Fran Ois Eliolonais era su aparente capacidad para mantener conversaciones normales y hasta encantadoras con sus víctimas. Entre sesiones de tortura, los testimonios describen cómo podía alternar entre momentos de brutalidad indescriptible y períodos de cortesía casi aristocrática, creando un estado de desequilibrio psicológico en sus prisioneros, que los hacía aún más vulnerables a sus técnicas de manipulación durante estos intervalos de aparente normalidad. Fran Ois extraía información sobre la vida personal de sus víctimas, sus familias, sus miedos, sus esperanzas, sus recuerdos más queridos. Esta información no era utilizada para crear empatía o conexión humana. Era weaponizada para hacer las torturas subsecuentes aún más devastadoras psicológicamente. Fran Ois había aprendido que el dolor físico era limitado, pero que el sufrimiento emocional podía ser infinito. Su técnica de consumir corazones había evolucionado hasta convertirse en un ritual complejo que incluía la participación forzada de familiares de las víctimas. Durante el saqueo de pueblos costeros, Fran Ois obligaba a esposas e hijos a observar mientras torturaba y devoraba a sus seres queridos, creando traumas que se extenderían mucho más allá de las víctimas inmediatas. Estos espectáculos no eran actos impulsivos de crueldad, eran performances cuidadosamente coreografiadas, diseñadas para maximizar el impacto psicológico duradero en la reputación de Fran Ois. Lorraine había crecido hasta el punto donde su simple nombre era suficiente para causar rendiciones inmediatas. Ciudades enteras abandonaban sus defensas al escuchar que su flota se acercaba, prefiriendo entregar sus riquezas sin resistencia antes que enfrentar las atrocidades que sabían que esperaban. Esta rendición preventiva le proporcionaba victorias sin combate, pero también lo privaba de las oportunidades de violencia que parecía necesitar psicológicamente para compensar esta falta de resistencia. Fran Ois comenzó a crear situaciones artificiales donde pudiera ejercer su sadismo, incluso después de rendiciones pacíficas. Inventaba traiciones imaginarias, acusaba a líderes locales de ocultar tesoros, o simplemente decidía que necesitaba hacer ejemplos para mantener su reputación. Estas justificaciones post hoc para la violencia revelaban que su sadismo había trascendido cualquier propósito estratégico y se había convertido en una compulsión psicológica. En sus últimos años, estuvieron marcados por una escalada constante en la severidad de sus atrocidades, como si necesitaran niveles cada vez más extremos de violencia para obtener la misma satisfacción psicológica. Los testimonios de este período describen experimentos con nuevas formas de tortura, rituales caníbales, cada vez más elaborados, y una obsesión creciente con documentar sus propias atrocidades a través de dibujos y escritos detallados. Fran Ois había comenzado a mantener registros meticulosos de sus torturas, incluyendo descripciones técnicas de diferentes métodos,
observaciones sobre las reacciones de las víctimas y notas sobre la efectividad de varias técnicas para obtener información o maximizar el sufrimiento. Estos documentos, descubiertos siglos después, proporcionan una ventana aterradora hacia la mente de un hombre que había transformado el sadismo en una disciplina científica. Su final llegó en 1670, no a manos de las autoridades coloniales o de piratas rivales, sino por una ironía que parece apropiada para una vida dedicada a la violencia extrema. Durante una expedición a las costas de Honduras, Fran, Ois y una pequeña partida fueron capturados por indígenas que no conocían su reputación y que no fueron intimidados por sus amenazas. Según las crónicas españolas de la época, fue desmembrado y consumido por sus captores, experimentando en sus momentos finales una versión de la violencia que había infligido a cientos de víctimas durante su carrera. En la historia de Fran Ois, Elio Lonais nos confronta con aspectos de la naturaleza humana que preferimos negar que existen. Su transformación de víctima de abuso infantil en perpetrador de atrocidades inimaginables ilustra cómo el trauma extremo puede crear monstruos que trascienden cualquier categoría normal de maldad humana. Su caso sugiere que bajo ciertas circunstancias, los seres humanos pueden desarrollar apetitos por la violencia y el sufrimiento que no tienen límites racionales. Pero Fran Ois, Elio Lonais también representa el resultado lógico de sociedades que toleran y hasta recompensan la violencia extrema. Su carrera fue posible solo porque existía un contexto social, el mundo de la piratería caribeña, donde sus habilidades sádicas eran valoradas y donde podía encontrar seguidores dispuestos a participar en sus atrocidades. Su historia recuerda que los monstruos no emergen en vacío, son productos de circunstancias específicas que permiten que los peores impulsos humanos florezcan sin restricciones. La fascinación que Fran Ois sentía por el canibalismo y especialmente por el consumo de corazones humanos revela aspectos primitivos de la psicología humana que la civilización ha trabajado durante milenios para suprimir. Su creencia aparente de que podía absorber las cualidades de sus víctimas a través del canibalismo sugiere una mentalidad que había regresado a formas precivilizadas de entender el poder y la identidad personal. Su capacidad para ritualizar y sistematizar la violencia extrema demuestra que incluso los impulsos más primitivos pueden ser refinados y perfeccionados a través de la práctica dedicada. Fran Ois había convertido el sadismo en un arte, desarrollando técnicas que requerían planificación, creatividad y una comprensión sofisticada de la psicología humana. Esta combinación de primitivismo emocional con sofisticación técnica lo convierte en una figura única en la historia de la violencia humana. Fran Ois Lonais nos enseña que los límites de la crueldad humana son mucho más extensos de lo que la mayoría de nosotros puede imaginar, y que bajo las circunstancias apropiadas, incluso las formas más extremas de sadismo pueden convertirse en rutinas normalizadas. Su historia sirve como advertencia sobre lo que los seres humanos pueden llegar a ser cuando abrazan completamente sus impulsos más oscuros y encuentran contextos sociales que recompensan en lugar de restringir su expresión.